Queridos hermanos, lindo y bendecido lunes ya. Hoy lunes estamos con nuestra lección de hoy, que es el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Qué lindo y qué maravillosa es la palabra de Dios. Hoy nos acompaña nuestro amigo y pastor y colega, el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor, sea usted bienvenido. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Qué lindo, pastor, el tema para hoy lunes, el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Ajá. Tremendo. Sí, son dos temas, ¿no? Dos temas importantes. Dos temas y interesante lo que dice el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Y vamos a ir desglosándolo poco a poco durante el transcurso de esta lección. Amén. Pero ¿qué le parece, pastor? Vamos a orar. Amén. Nos llega una oración, pastor, por favor, hermanos. Claro que sí. Le invitamos a orar. Vamos a orar juntos. Querido Dios, queremos darte gracias, Señor, por un nuevo día de lección. Te queremos pedir, Padre, que podamos aprender lecciones preciosas de la historia de Leví y cómo esto, Señor, puede aplicarse también a nuestras vidas. Y también en relación con el tema del ayuno, Señor, porque hay una enseñanza también muy importante para nosotros allí. Sabemos que todo tu evangelio tiene un propósito y es mostrarnos a Jesús, nuestro Señor, y sus enseñanzas que transforman vidas. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada televidente y que tú, Señor, les traigas a tu verdad, pero principalmente a tu Hijo amado, para que ellos, habiendo conocido de Él y viviendo en Él, puedan tener la esperanza de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, pastor. Muchas gracias. Bueno, el llamado de Leví. Vamos a hablar primeramente del llamado de Leví. Y vamos a leer Marcos capítulo 2, la historia de Leví. Marcos 2:13. Marcos 2, versículo 13. Y vamos a leer hasta el versículo 22. Y quiero invitarles a que enfoquen su pensamiento en esta historia. Traten de imaginar todos los detalles, tal como acontecieron. Después volvió a la orilla del mar el Señor Jesús, y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose lo siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores?». Y al oír esto Jesús le dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Y vamos a dejarlo aquí, porque hasta aquí va la historia de Leví. Ahora, hablemos un poquito acerca de Leví. ¿Quién era Leví? Bueno, Leví es el mismo autor del libro de Mateo. Leví y Mateo son la misma persona. Para estar seguros de esto, vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo 9, versículo 9. Y aquí nos está relatando la misma historia de aquel que era publicano. Publicano era un cobrador de impuestos, era un funcionario del gobierno. Para los judíos era un traidor, porque estaba al servicio de Roma. Entonces, por eso se le consideraba un gran pecador. Ahora, aquí en el versículo 9 dice, Mateo 9:9. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Notamos el paralelismo. En un texto dice que se llamaba Leví, pero en el mismo libro de Mateo dice que se llamaba Mateo. Es la misma persona. Así como nosotros tenemos dos nombres, por ejemplo, mi nombre es Luis Antonio, a veces me llaman Antonio, a veces me llaman Luis. Pero igual soy yo. Lo mismo sucedía con él, Leví Mateo.
era el nombre de él. Y Mateo prefería que lo llamaran Mateo. Muy bien, ahora, por esa razón es que aparece entre los 12 apóstoles con este nombre. Miren un poquito más adelante en el siguiente capítulo, Mateo 10, versículos 2 al 4. Mateo 10, del 2 al 4. Habla de los 12 apóstoles allí. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, otro que tenía dos nombres, Simón, Pedro. Y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, otro con dos apelativos, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Así que queda claro que Mateo el publicano y Leví son el mismo. Ahora, habiendo dejado esto claro, me parece muy bonito que vayamos otra vez a la historia, allí en Marcos 2.13. Marcos 2.13, en lo que leímos. Y vamos a enfatizar lo que dijo el Señor cuando lo censuraron los fariseos. Recordemos que estamos hablando de las controversias que se daban en contra de Jesús. La controversia aquí fue que el Señor Jesucristo estaba andando con un pecador, con un enemigo de la nación, un traidor, pues que estaba llamando a un publicano. Entonces, en el versículo 16 dice que los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos, estamos leyendo Marcos 2.16, los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo interesante es que lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá es la continuación de lo que leímos justamente ayer. Porque en la lección de ayer estudiamos que en esa parte de la historia el Señor actuó como médico divino. Él sanó a un paralítico, le devolvió su salud. Y aquí el Señor está diciendo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él está comparándose como médico divino, como veíamos ayer, no solamente del cuerpo físico, sino también de la parte espiritual del hombre. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, no he venido a llamar a justos sino a pecadores, es algo que nos llena de suma esperanza, porque todos nosotros somos pecadores, hemos sido pecadores desde que tenemos uso de razón. Le hemos fallado al Señor vez tras vez tras vez, no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero no obstante, en la misericordia de Dios, estando nosotros enfermos en delitos y en pecados, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos una oportunidad de vida eterna. Así que eso es un gran milagro que hace el Señor. Y en cuanto a esto, el Espíritu de Profecía nos da algunos puntos muy importantes también que vamos a tratar. Nuestro pastor lo va a leer. Y pastor, interesante el comentario que hace la sierva del Señor acerca de Leví o Mateo, que es la misma persona, o sea, ya lo explicó. Dice que Mateo humildemente agradecido deseó demostrar su aprecio por el honor que había recibido e invitado a los que habían sido sus compañeros de negocio, placer y pecado. Preparó una gran fiesta para el Salvador. Si Jesús estuvo dispuesto a llamarlo a él, que era tan pecador e indigno, con seguridad aceptaría a sus antiguos compañeros, que según creía Mateo, eran mucho más dignos que él. Mateo tenía el gran anhelo de que compartieran los beneficios de la misericordia y la gracia de Cristo. Pastor, cuando nosotros recién nos convertimos al Evangelio, yo creo que todos, pastor, tenemos ese anhelo en nuestro corazón, ese gozo. Quisiéramos que todo mundo conociera al Cristo Jesús que nosotros hemos conocido. Queremos que todo el mundo reciba al Cristo Jesús que nosotros hemos recibido. Queremos que el mundo sepa y sienta ese gozo que nosotros sentimos. Ese se llama el primer amor en la Biblia. O sea que Mateo
Hizo una gran fiesta, organizó dice. una gran fiesta en honor del Señor Jesús. Y quería que todos sus compañeros que había tenido sus amigos, y dice pecadores, dice que querían que querían que escucharan esas palabras del Salvador. Interesante lo que Cristo hace cuando uno viene, cuando uno le acepta en nuestro corazón, ese cambio, esa transformación que el Señor hace. Y el Señor asistió, ¿no? El Señor asistió, especialmente la fiesta era para el Señor. Pero Mateo aprovechó para invitar a todos sus amigos para que escucharan al Salvador que le había llamado. Interesante cómo el Señor hace una transformación y hace un cambio de 185 grados en nuestro corazón. Pero mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Deseaba que supiesen que Cristo, a diferencia de los escribas y fariseos, no despreciaba ni odiaba a los publicanos y pecadores. Quería que conocieran a Cristo como el bendito Salvador. Wow. Luego sigue diciendo, Jesús nunca rechazó una invitación a una fiesta tal. A veces nosotros decimos, cuando nos invitan a algún cumpleaños de algún familiar o los que tienen papás, y decimos, ¿iré o no iré? Y uno se pone a pensar y decimos, es que ahí va a haber pura gente que no está en la misma fe que uno. Pero miren lo que dice la sierva del Señor. Dice, el propósito de Jesús, pero el propósito de que siempre estaba delante de Él era sembrar en los corazones de sus oyentes la semilla de la verdad mediante su encantadora conversación que le ganaba los corazones. Yo creo que debíamos hacer nosotros también seguir ese ejemplo de Cristo Jesús. Cuando seamos invitados a alguna reunión familiar, aprovechemos el tiempo para sembrar la semilla del Evangelio, para poder presentar a Cristo Jesús. Correcto. Que la gente pueda mirar en nosotros esa diferencia, que nosotros podamos alumbrar a los que nos rodean. Que la gente ya no vea al regañón, o al borracho, o al pecador, o al mujeriego que era uno antes. Que la gente pueda ver el cambio que Cristo Jesús está haciendo en nosotros. Que la gente pueda ver a Cristo Jesús en nosotros. Amén. Interesante lo que sigue diciendo. En cada uno de sus actos, Cristo tenía un propósito y la lección que dio en esta ocasión fue oportuna y apropiada. Por medio de ese acto declaró que ni aún los publicanos y pecadores estaban excluidos de su presencia. Estos ahora podían testificar que Cristo los honraba con su presencia y conversaba con ellos. Esto lo encontramos en el comentario bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1094. Luego abajo sigue diciendo, los escribas y fariseos gobernantes, Jesús no encontró los poderes para su vino nuevo. Eso Quiero es de la otra dejarle parte. esa parte a usted, pastor. Explique esa parte a nuestros hermanos, por favor. Claro que sí, entonces vamos a leerlo. Es la continuación en Marcos 2, 18 en adelante. La pregunta sobre el ayuno. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Miren que ellos participaban de estas cosas, del ayuno y de otras cosas que ciertamente son buenas. Y dice, y entonces fueron y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Acaso pueden ayunar? Jesús dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Ahora, aquí está hablando de que iba a llegar un tiempo en el que el esposo les habría de ser quitado. Está hablando en alegoría de que Jesucristo iba a morir en la cruz, que iba a llegar un momento en que ya Jesús no iba a estar con ellos. En el momento presente, en el momento que estaba aconteciendo esto, los discípulos tenían consigo a Jesús. Había alegría en sus corazones, no había motivo de ellos para afligirse. Pero cuando llegó el tiempo de la crucifixión y la decepción, el chasco que se llevaron, tuvieron que ayunar. Ahora, continuando la lectura, dice una alegoría que da el Señor, versículo 21, para explicarles a ellos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos,
De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. El vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ahora, algunos piensan que esta parábola que está dándose aquí está hablando de que está bien tomar vino añejo. No, inclusive hay otra parte donde dice que la gente dice el vino añejo es mejor. Pero ¿de qué está hablando prácticamente aquí el Señor? Está hablando de un vino añejo y de un vino nuevo. Yo quisiera que el pastor nos leyera algunas citas del Espíritu de Profecía, porque esto es un punto interesante y como estamos hablando de controversias, también aquí hay controversia en nuestros días por estas citas. Sí, pastor, y mire, la sierva del Señor lo amplía más. Ajá. Mire lo que dice la sierva del Señor: en los escribas y fariseos y gobernantes, Jesús no encontró los odres para su vino nuevo. O sea que los odres representan a las personas. Seres humanos, instrumentos humanos. Y el vino representa la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ok, y sigamos a ver qué más dice. Interesante. ¿Por qué no encontró Jesús ¿por qué Jesús no encontró odres nuevos? Dice, porque había tanto orgullo, había tanta controversia, había tanto egoísmo entre los fariseos. Y dice que se vio obligado a apartarse de ellos y acudir a hombres humildes, cuyos corazones no estuvieran llenos de envidia, codicia y justicia propia. Nosotros, para que Cristo Jesús nos pueda usar y podamos ser un instrumento en sus manos, necesitamos vaciarnos del yo, despojarnos del yo, poner a un lado el orgullo, poner a un lado el egoísmo, la envidia, que dice la envidia, también. Y poner en primer lugar al Señor, para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Por eso dice que... En otras palabras, ser libres de los atributos del enemigo. Exactamente. Luego dice, los humildes pescadores obedecieron el llamamiento del Maestro Divino, en tanto que los escribas y los fariseos rehusaron ser convertidos. Pero luego continúa diciendo, dice, los discípulos de Jesús eran indoctos y estaban lejos de poseer un carácter perfecto cuando Jesús los invitó a unirse con él. Pero estuvieron listos a aprender del maestro más notable que el mundo jamás conociera. Eran hombres verdaderamente convertidos y transformaron en los nuevos odres en los cuales Jesús pudo derramar el vino nuevo de su reino. Pastor, y quizás hoy alguien nos esté mirando a través de nuestras pantallas y dirá, yo no puedo ser un instrumento en las manos de Dios, o no puedo hacer un odres nuevos donde Dios pueda depositar su palabra, porque vivo de una manera no agradable al Señor. Hay tantas cosas en mi corazón que no están conforme a la palabra de Dios. Pero viniendo a Cristo Jesús y aceptándole como Señor y Salvador personal, Dios puede hacer esa gran transformación. Dios puede hacer ese cambio en nosotros. Nosotros no podemos hacer ese cambio. Por lo menos no solos. No solos, necesitamos al Señor para poder ser odres nuevos en la mano del Señor, y el Señor puede depositar el vino nuevo, o sea que su palabra. Debemos permitirle al Señor que haga esa transformación, pastor. ¿Tiene alguna versículo más, pastor, o quiere que continúe para cerrar ya? No, sí, continúe, por favor. Luego sigue diciendo, los rabinos tenían el dicho de que hay regocijo en el cielo cuando es destruido uno que ha pecado contra Dios. Pero Jesús enseñó que la obra de destrucción es una obra extraña. Cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Esta obra había sido descuidada en Israel. ¿No es descuidada hoy día por los que profesan ser los seguidores de Cristo? Tremenda pregunta que hace la sierva del Señor, encerrada entre signos de interrogación. Cuando te apartas de los que no perecen promisorios ni atractivos, te das cuenta de que estás descuidando a las almas que están buscando Cristo. En el precioso momento en que te apartas de ellos, quizás
es cuando necesitan más de tu comprensión. En cada reunión de culto hay almas que anhelan el descanso y paz. Quizás parezca que viven vidas descuidadas, pero no son insensibles a la influencia del Espíritu Santo. Muchos de ellos pueden ser ganadas para Cristo. ¿Cuántas y cuántas personas hay, queridos hermanos, dentro de nuestras iglesias? Que las vemos, las saludamos, pero no sabemos cuál es su necesidad. O a veces nos pasamos por alto, no las saludamos. O a veces hay visitas que no sabemos con qué carga van. Cuando nosotros le negamos el saludo, cuando no somos amables y atentos hacia ellos, a veces estamos siendo piedra de tropiezo para ellos. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, Cristo está hablando y Cristo quiere depositar vino nuevo en odres nuevos. Y Cristo está haciendo la invitación hoy a que vengas a Él. Él quiere usarte. Él quiere usarte como instrumento humano para llevar su palabra, para que seas luz en la oscuridad de un mundo que perece. Que el Señor Jesucristo te bendiga rica y abundantemente. Te esperamos.